Hoy traemos a Diego Suárez, que es preparador físico. Yo sé que tú has estado en típicos países que podemos conocer, ¿no? Clubes de fútbol de Europa, has estado en Alemania, en Inglaterra, pero también has estado en otros países también bastante interesantes, ¿no? He trabajado en equipos de fútbol profesionales y semiprofesionales durante los últimos 8 años. Ha sido mi desarrollo laboral. Los capitanes llegaron y nos dijeron, ¿cómo van a entrenar por la mañana si nosotros nos levantamos para rezar a las 5? ¿Tú qué quieres, que esté a las 8 desayunando? Eso no puede ser, ¿no? Mi prima fue y me dice, Diego, a los 2 días me quería volver. Lo entiendo. Lo entiendo, es un destino muy exigente donde creo que hay que hacer una labor de contextualización antes, Sí. informarse un poquito y estar preparado para lo que se va a ver. El porcentaje de error se ha reducido muchísimo. Nosotros sabemos que el jugador a partir del minuto 60 hay que cambiarlo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Hoy traemos a Diego Suárez, que es preparador físico. Nos conocimos una vez dando una charla en un colegio y desde entonces hemos hablado un poco, vemos que tenemos intereses comunes y bueno, si tú mismo te quieres autopresentar y que la gente te vaya conociendo. Bueno, pues cierto, nos conocimos yo creo que de manera muy casual, ¿no? Sí, Y es verdad que a partir de ahí hemos tenido algo de contacto y nos ha parecido, bueno, a mí particularmente me ha parecido súper interesante el proyecto y es un placer estar aquí, eso es lo primero. gracias por Eh, venir también por nuestra parte. yo soy Diego Suárez, soy preparador físico, orientado al mundo del fútbol. He trabajado en equipos de fútbol profesionales y semiprofesionales, obviamente. Y durante los últimos 8 años ha sido mi desarrollo laboral. Vale, no, yo quisiera que si nos pudieras hacer un poquito una trayectoria de los clubes por los que has pasado, de las diferencias que hay entre la metodología de unos países y otros, porque yo sé que tú has estado en típicos países que podemos conocer, ¿no? Clubes de fútbol de Europa, has estado en Alemania, en Inglaterra, pero también has estado en otros países también bastante interesantes, ¿no? Incluso, si me permites, antes de llegar ahí, me interesa saber, porque, bueno, has trabajado en la Premier, has trabajado en clubes conocidos, em, y de edad no eres un tío que digamos muy mayor, entonces, antes de llegar, si quieres, a los clubes, me gustaría saber cómo se llega a trabajar para un equipo de fútbol profesional como preparador físico. Bueno, yo creo que todo parte de, primero, independientemente del sector, yo creo que todo parte de ser una persona curiosa, inquieta, ¿no? Que siempre quiere aspirar a más y ver un poco qué hay más allá, ¿no? Especialmente en Canarias creo que estamos como, por ser islas, estamos un poquito más al margen del desarrollo que llevan determinados sectores, ¿no? Eh, yo desde pequeño, si te soy sincero, no sé el porqué exactamente de toda esa inquietud, de toda esa curiosidad, pero sí es verdad que he querido salir fuera, experimentar cómo se vive en otros lugares, poder comparar, ¿no? Ciertas culturas donde me siento más cómodo, conocerme, porque al final todo este proceso yo creo que también una parte que yo le doy mucho valor es lo que me ha permitido conocerme a mí mismo, ¿no? Y a partir de ahí poder disfrutar un poquito más de cada una de las experiencias que voy teniendo. Eh, Empiezo estudiando en Gran Canaria, educación física, y a los 2 años decido irme a Alemania de Erasmus. Ya yo voy con una mentalidad, considero que un poco diferente a lo que me suelo encontrar, en cuanto a que yo la experiencia me la tomé como intentar desarrollarme, aprender el idioma, conseguir un trabajo, poder pagarme por ahí lo que pudiera, que en este caso me acuerdo que me pagaba el alojamiento, mi familia me ayudaba con todo lo demás, e intentar generar ya algo de contactos para entrar en el mundo de, en este caso, sería súper ventajista si les dijera que quería entrar en el mundo fútbol. Sí me llamaba mucho la atención porque yo siempre lo he practicado y lo he consumido 24/7, pero un poco en ese momento la realidad es que no sabía muy bien por dónde tirar y al final era un poco lo que fuese saliendo, ¿no? En este caso, gracias a un profesor de la universidad con el que tuve buena relación, pude entrar a hacer unas prácticas cobrando alguito en el Hannover 96, ¿vale? Que por aquel entonces era un equipo de primera división alemana. Me acuerdo que por aquellos años compitió en Europa League o algo de esto Ajá. con el Atlético de Madrid, me acuerdo. Y bueno, yo por supuesto que en una nube, ¿no? Claro, siendo un pibe ya Claro, te... era como, esto es otro Tremendo, ¿no? mundo, sí, sí, sí.
Entonces ahí empiezo a tocar algo, ¿no? Que ya digamos que entro de una forma inusual, porque al final todos entramos aquí en equipos de barrio, equipos que no son profesionales, que no tienen tantos recursos y al final por eso sí que me siento un privilegiado, ¿no? Y se habla mucho de que es un mundo con mucho enchufismo, ¿no? Que a veces también entras por conocido de no sé quién, como con mucha barrera de entrada, me da la sensación a mí. Yo creo que estamos expuestos a eso, ¿no? Pero al final me gustaría cambiar un poco el término de enchufismo, ¿no? Sí, Por tener contactos, ¿no? claro. Entonces, y es cierto, o sea, pero Pero con exacto, todo, a no eso es. quiero relativizarlo en eh, ese sentido, ¿no? Al final, pues la realidad es que, y en esto sí voy a hacer un poquito de énfasis, mm, ¿quién no entra por contactos en algún sitio, no? sí. Es cierto que hay un porcentaje, pero no sé si alguna vez leí, me parece que el 70-80% de los puestos de trabajo al final se genera gracias a contactos, que no es enchufismo, No, sino no, y que contactos. no necesariamente, yo siempre he dicho que no es malo entrar por contactos, porque a lo mejor yo como propietario valoro más X cualidades por el hecho de que te conozco a una nota académica. Entonces, Esa- no, Siempre que no sea en el digo que sector privado, me yo, parece a mí me bien, parece bien. exacto. Exactamente, y en estos puestos de trabajo, en el mundo fútbol, donde se mueve tal cantidad de dinero y donde cada uno quiere, digamos, preservar su trabajo y es un bien súper valioso, porque al final, por ejemplo, en la primera división española, ¿cuántos equipos tiene? 20 son, o 10, 20 creo, ¿no? vale. Eh, si hay 20 entrenadores. Entonces, todos Es un queremos... tesoro el puesto de eh, trabajo. exactamente. Entonces, ¿en quién vas a confiar para cuidar ese tesoro? ¿En alguien que no conoces y que Oh, tiene un claro. currículum brutal? ¿O en alguien que tú sabes que te va a responder en Es la en las apuesta buenas más y en las segura, malas? ¿no? Exactamente. Entonces también, digamos que lo que quieres generar es un entorno de trabajo fiable y donde, sobre todo en los altibajos, que los hay siempre, estén ahí en modo piña, ¿no? Ujú. Y una vez llegas a hacer esas prácticas, cómo vas calando tu carrera profesional para llegar al nivel que has llegado, ¿no? Después de Alemania, gracias a contactos, eh, puedo ir a la Universidad de Birmingham. A través de contactos me refiero porque me ponen en conocimiento de que hay, en este caso, un bachelor, que sería lo correspondiente a una carrera aquí, de gestión deportiva en la Universidad de Birmingham, que, que gracias a tener educación física previamente, con solo 2 años ya obtendrías el título. Ujú. Allí serían tres, yo solo estuve dos, entonces dije, bueno, pues una nueva experiencia, nuevo idioma, que ya lo hablaba, pero es verdad que no como Fluido. para trabajarlo y para dedicarme a algo específicamente donde tuviera que utilizar la lengua, y entonces decido irme y allí de nuevo, ya con una mentalidad creo que todavía más abierta, ¿no? Gracias a la experiencia previa en Alemania, ya sí dije, aquí voy a ir a saco, voy a intentar conocer a todo el que tenga que conocer, voy a moverme para que otra vez pueda acceder a este sector tan específico y tan cerrado, ¿no? Y de nuevo, gracias a profesores de la universidad, que yo creo que esto es lo que tiene positivo estos países, ¿no? Que los profesores de la universidad no son profesores, son expertos en el tema. Es decir, a mí me estaba dando clase un señor que ayer estaba entrenando en el equipo. O sea, y que me dice, mira, este es el artículo que salió antes de ayer, no el que salió estábamos en 2019, no el que salió en 2010, sino el que salió ayer por la tarde, Claro. ¿no? Entonces te hace, digamos que tu aprendizaje sea de una forma mucho más cercana y desde mi punto de vista mucho más Yo creo que enriquecedora, eso ¿no? incluso lo hablamos en su día. A mí me pasaba también en la universidad que yo para ir a que abra un libro y me lo lea, me lo leo yo en casa, ¿sabes? Exactamente. Y un tío, joder, yo estudio administración y dirección de empresas y quiero que me enseñe un tío que sea un tiburón empresarial, ¿no? Que diga, este tío cierra todos los tratos, ha hecho crecer una empresa tremenda y me lo da un tío que no ha tenido una empresa en su vida, entonces te desmotiva también, ¿no? Y cuando ves que alguien venía y venía de un consejo de administración importante, de una empresa importante, dices, a este le haces caso diferente, es que se nota Sí. un montón. Yo- en particular yo también lo veo así Ujú. y creo que cuando sales fuera de este tipo de países, que en este sentido yo sí creo que están
unos cuantos pasos por delante de por lo menos la educación que yo he obtenido a nivel universitario en España. No te quiero decir que hay a lo mejor algunas otras propuestas, yo no las Por conozco de supuesto. momento, pero sí creo que tu mentalidad y tu perspectiva y tu forma de ver el mundo laboral cambia, ¿no? Siempre, por supuesto, con la predisposición de escuchar y de saber que lo que te están ofreciendo tiene valor, ¿no? Porque al final si yo voy allí y me dedico solo a estudio, examen, estudio, examen, estudio, examen, pues probablemente me hubiera vuelto y si estuviéramos sentados hoy aquí estaríamos hablando a lo mejor de otras cosas, ¿no? Claro. Creo que siempre depende mucho de la mentalidad con la que se vaya, ¿no? Y en este caso, lo que les comentaba, eh, gracias a, gracias a los profesores también accedo a ya un trabajo en el sub 16 del Birmingham City, donde estoy una temporada y a la siguiente temporada decido, gracias a coger también el proyecto de final de este bachelor con un responsable del Wolverhampton, empiezo a trabajar en el Wolverhampton y hago otra temporada hasta que después de pandemia ya decido regresar aquí. Ah, vale. También al final todos estos trabajos es currar, currar, currar hasta que conoces a la persona a quien se lo puedes demostrar, ¿no? También que para que te abra la puerta. Ujú. Y en ese punto, tú habías estado ya en Alemania Mm, y en Inglaterra, y hablabas bien los dos idiomas. No, alemán podía tener conversaciones comunes, digamos, pero es verdad que yo no me costaba mucho, por ejemplo, desarrollar una sesión de entrenamiento con los jugadores, me costaba mucho en alemán. Es verdad que llegué a hacerla al final ya de los últimos meses que estuve ahí, pero Y uno, ahí, dos, tres y poquito más. Me refiero uno, dos, tres a conceptos básicos de la tarea es esta, esta y esta. Ahora, si me rebatían con alguna pregunta, pues muchas veces optaba al inglés para terminar de explicarme, ¿no? y a nivel cultural, entre los dos países había diferencias. En rollo, pues los jugadores aquí están más predispuestos, son más disciplinados, aquí me llegan tarde. ¿Cómo lo viste tú? Sí, en... sí que la hay. En Alemania es todo mucho Estereotipo. más... Sí, en este caso sí se cumplen, ¿no? También es verdad que por lo menos eh, en Hannover sí se cumple, ¿no? No sé si en otros, a lo mejor en Berlín puede que sea diferente porque hay mucho menos porcentaje de población alemana. En Hannover en este caso era bastante alta, ¿no? Lo que quiero decir es que al final las culturas, la educación determina todo este tipo de cosas, ¿no? Y en Inglaterra, particularmente, yo sí veía eso. Al final, Inglaterra, Birmingham en este caso, era eh, un porcentaje de la población asiáticos, otro porcentaje de la población africano, otro porcentaje de población eh, del resto de Europa, otro porcentaje inglés. Entonces yo creo que esa multiculturalidad, que yo siempre la he visto como algo positivo, sí genera, digamos, ciertas diferencias en comparación a Alemania, ¿no? Y cuando llegas al Wolverhampton, que entiendo que para cualquier persona que le guste el mundillo del Ujú. fútbol y el deporte, al final es un sueño, ¿no? Estás en un equipo de top. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Vas con miedo? ¿Entras con motivado? ¿Cómo es? Yo siempre que voy a los sitios, voy con algo de miedo. Me refiero, al final creo que se trata un poco de eso, ¿no? Ya en esos momentos sí lo recibía como, a ver si voy a ser capaz, ciertas dudas, ¿no? Pero ahí es cuando con el tiempo ya me doy cuenta que ahí es donde tienes que estar. O sea, cuando tienes ese miedo, no ese miedo que paraliza, que en este caso no lo suelo tener, sino el miedo de decir, vamos Diego, que esto es un reto y vas a ser capaz de solventarlo y solventarlo con éxito, ¿no? Yo creo que esos son los sitios en los que a mí me gusta estar, esos son los momentos en los que es donde creo que se demuestra la persona que eres. En este caso, sé que desde fuera a lo mejor puede sonar como un boom, ¿no? Entras en una estructura como el Wolverhampton, pero ya en Inglaterra yo empiezo a vivir una realidad que no es la realidad en la que yo me había, digamos, criado, ¿no? Yo al final aquí tengo una familia, lo que yo entiendo como común, tienen mis padres dos trabajos comunes, mi padre es autónomo, mi madre. Es decir, esa realidad para mí quedaba muy lejos, ¿no? Pero cuando estás en contacto con el profesorado de la universidad, cuando empiezas a socializar con gente de ese entorno, digamos que ya
todo eso empieza a normalizarse, ¿no? Y cuando entro a Wolverhampton ya era como cierto que tenía miedo, cierto que tenía muchas cosas que demostrar, pero digamos que lo normalicé. Ya No era tu sé si, no entorno sé si eso. estoy consiguiendo Sí, sí, expresar, sí, sí, te pero entiendo. empieza, ¿no? Subes un poquito de escalón, ya ese escalón cuando llevas un tiempo ya lo normalizas, subes otro escalón, cuando llevas otro tiempo lo normalizas, ¿no? Y así, ¿no? Entonces Wolverhampton, te diría incluso que fue más repentino todo cuando entré a Birmingham City que cuando entré a Wolves, ¿no? ¿Y cómo dirías que son, por ejemplo, una semana, una rutina de entrenamiento de alto nivel? Siempre todo depende de día de partido, ¿no? Digamos que nosotros siempre estructuramos la semana en día de partido, ¿no? Por ejemplo, si domingo partido, vamos a poner que eso que siempre se juega domingo, ¿no? Aquí es donde ya empezamos a generar debate con el entrenador y con el resto del cuerpo técnico, porque al final no olvidemos que cada uno desde su área tiene su opinión con respecto a los temas que vayan saliendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay entrenadores que deciden que se tiene que entrenar el día post partido y hay entrenadores que el día post partido lo dan de descanso y entrenas en lo que nosotros llamamos el más dos, ¿no? Que es 2 días después de partido, ¿no? Entonces ahí ya empiezan los primeros debates. Porque no está claro qué es lo más óptimo a nivel físico. Desde mi punto de vista Sí está claro. está claro. Desde mi punto de vista está claro, o lo que yo prefiero por las evidencias por lo menos que yo he encontrado, Yo lo lo... idóneo para mí como preparador físico es que se entrene en el más uno, el Ah, día post sí, yo partido. no Ah, hubiera sí. dicho, yo Sí, Yo tampoco. pensé que porque un cuando, descanso, ¿no? Porque al final es mucha intensidad. Cuando mayor fatiga generan los jugadores, las jugadoras, es a 48 horas el partido, no a 24. Entonces, ese más uno normalmente se utiliza para que los jugadores que jugaron menos de 60 minutos compensen la carga del resto de jugadores que sí jugaron 70, 80, 90, los que sean. Y los jugadores que sí tienen un alto porcentaje de tiempo jugado hacen otro tipo de trabajo en ese día. 48 horas de partido se les da descanso y ya digamos que empezamos la semana de entrenamiento eh, con el contador a cero, ¿no? No sé si me he Sí, 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 conseguido sí, sí, te sí. entendí, explicar, te entendí. porque al final, si yo soy un jugador bueno, el entrenador, estoy en una dinámica en la que el entrenador no está contando demasiado conmigo y no generamos esa compensación, al final yo estoy muy por debajo de los niveles o de los parámetros que da el resto del equipo, ¿no? Entonces siempre los jugadores que no juegan con regularidad o jugadores que juegan menos de una cantidad de minutos, tenemos que generarles el día post partido eh, parámetros similares a partido para que haya esa compensación. Pero un entrenamiento no es ni de lejos la misma intensidad, ¿no? Que un partido. Siempre tenemos que intentar acercarnos. ¿Sí? Lo que pasa que en cada entrenamiento no se No se trabaja lo trabaja mismo. todos los valores de un partido, ¿no? Por eso la estructura semanal, como decía, pues lo que nosotros llamamos -4, ¿no? Que sería 4 días de partido, se trabaja muchas aceleraciones, desaceleraciones, unos contra unos, dos contra dos. Eso nos va a dar unos determinados valores. Día -3, probablemente nos vayamos a temas de high speed running, de alta velocidad, de espacios más amplios. Ahí trabajaríamos otros valores que sí se desarrollan en partido. Día -2, otras cuestiones, -1. Entonces, a lo largo de la semana, sí que todas tocas o intentas tocar, deberías de tocar todos los parámetros que se trabajan en un partido, pero de forma un poco más Individualizada. específica, ¿no? Digamos, por parámetros, Y cuando, por ejemplo, te caen 2 partidos en una semana, ¿sí? no recuperas esa semana. La recuperación tiene que estar 2 partidos, por ejemplo, domingo y miércoles, Sí. ¿no? En ese caso hay que jugar primero con los minutos de los jugadores, ¿no? Y después sí que hay que generar el día, ahí tienes que ajustar un poquito la semana para intentar, pero lo que pasa es que te saltarías a lo mejor un -4, un -3 y ya te irías directamente un -2 y partido. Pero sí, sí. Y en el tipo de entrenamiento, porque cada vez vemos que los deportes son más físicos, los jugadores cogen más físico, ¿no? Como hacen más trabajo de Tú gimnasio, ves un por así futbolista de hoy, decirlo. un futbolista hace 30 años y Pero incluso en baloncesto, en casi todos los deportes, nos vemos que son animales. ¿Tiene algo que ver con el trabajo de gimnasio que puede hacer una persona o es completamente distinto? ¿Hay cosas comunes? Es completamente diferente, ya solo por todos los parámetros que se intentan controlar, ¿no? Al final,
Si nosotros tres formáramos parte de una plantilla, a principio de temporada y en diferentes momentos de la temporada, se aprovechan para hacer diferentes test que determinan asimetrías, que determinan el posterior trabajo específico que va a hacer cada uno. Entonces, hay sesiones, por ejemplo, la sesión del 2 días antes del partido es una sesión en la que el trabajo del gimnasio eh, se centra en simplemente trabajar especificidad o asimetrías o totalmente un trabajo individualizado del jugador. Por O sea, ejemplo, para que la gente lo entienda. es decir, por ejemplo, a principio de temporada, ¿no? Se hace un trabajo para ver si hay alguna simetría en aductores, ¿no? Entonces tú vas a tener a lo mejor que potenciar más el aductor de tu pierna derecha, que eso a lo mejor es una pierna dominante, por lo tanto debería ser el doble de trabajo que el... Yo, Que es súper, súper, súper detallista todo, ¿no? Ujú. Súper medido. Entonces a 2 días de partido se suele aprovechar para trabajar ese tipo de cuestiones. Pierna dominante por dos, pierna no dominante las repeticiones que correspondan. eh, Dentro de eso, un trabajo individualizado de si eres una futbolista o un futbolista que ha tenido X lesiones de isquiotibiales, probablemente el isquiotibial esté un poquito más acortado o genera menos fuerza, menos potencia. Entonces tiene que hacer un trabajo específico. Es todo muy, muy, muy concreto, ¿no? Tremendo, ¿eh? Y eso con 24 Sí, sí, futbolistas, ¿no? tremendo, tremendo. Y a largo plazo, ¿eso es sano? El concepto de sano yo creo que se centra en la actividad física. Esto es rendimiento. Entonces, actividad física es que yo vaya a mi centro de entrenamiento personal o semipersonal, o llamémoslo como queramos, 1 horita con una intensidad media de X pulsaciones en determinados momentos durante la hora, 2, 3 veces a semana y ya está. Eso es sano. A partir de ahí el concepto de sano se reduce a muy poquito porque es verdad que estamos durante todo el año, durante 9 meses, la exigencia es muy alta, muy alta, muy alta y eh, hay sin fin de lesiones, intentamos que sean las menos posibles, pero eso sí es verdad que en muchos casos determina el futuro posactividad, ¿no? Una vez que el futbolista se retira. Hay muchos que por desgracia pueden desarrollar una vida normal, por supuesto, pero sí que tienen ya determinadas patologías, ¿no? Al final el alto rendimiento yo creo que pasa en todos los deportes, ¿no? Tienes que dar el máximo y dar el máximo durante tantos años va a crear un desgaste sí o sí, entiendo, ¿no? Y sobre todo exponerse a muchas situaciones en las que hay que jugar con dolor, ¿no? Claro. Jugar sin dolor en algo es muy, muy complicado, ¿no? Muy complicado. Entonces ya también está en el departamento de preparación física junto con redactadores, fisios, médicos, etcétera, está determinar si puede jugar con ese dolor o no, porque ahí también tenemos que marcar nosotros un poco los límites. Y ahora que dices, porque lo veo todo tan específico y tan medido, que se me plantea cómo ha evolucionado el deporte desde el análisis de datos, ¿no? Justo estaba Que pensando, algo parecido, estaba pensando, ¿qué porcentaje será trabajo y qué porcentaje será talento? no, y cómo ha cambiado el papel de un entrenador o de un preparador deportivo ahora que se mide todo, porque antes entiendo que ha evolucionado de una intuición plenamente de decir, pues a este le falla esto, hay que hacer Sí. esto, a que todo sea puro cálculo, ¿no? Antes yo creo que era a ojímetro, ¿no? Sí, exacto. Eh, Esto, por supuesto, nosotros somos un equipo de trabajo donde al final la decisión la toma el entrenador. Eso también es importante, es decir, aquí lo que yo O digo, sea, que sigue habiendo ojímetros. sigue habiendo ojímetros, eh, en cierto margen, ¿no? Me refiero. Intentamos que el ojímetro se reduzca a 0 o 0,1, porque es verdad que ya con la cantidad de datos que manejamos, digamos que siempre nos podemos equivocar y lo hacemos en la realidad. Pero el porcentaje de error se ha reducido muchísimo. Nosotros sabemos que el jugador a partir del minuto 60 hay que cambiarlo. Pero ¿qué parámetros se miden, por ejemplo? O cómo influye el análisis de datos en el fútbol? Nosotros, para empezar, a mí me gustaría comentar que ya con respecto a un poco la inquietud esa que tenían de qué porcentaje de cada cosa, sí es verdad
que ya los parámetros marcan un poco qué jugadores sí, qué jugadores no. Ya no quién juega y quién no juega, sino, por ejemplo, de un equipo filial a un primer equipo, por ejemplo, el primer equipo pide parámetros de futbolistas. Y si el futbolista no es capaz de generar unos ciertos parámetros, ese jugador jugadora no Por probablemente no esté. ejemplificarlo, Por ejemplo, eh, número de aceleraciones en alta intensidad, ¿vale? La competición tiene una media. En este caso, la Liga F, por ejemplo, tiene una media. Si esa media no la da una jugadora, no está para competir. ¿Vale? Si en temas de high speed running no conseguimos, que son carreras de alta intensidad, si no conseguimos generar un porcentaje de kilómetros por hora, por ejemplo, como puede ser en velocidad punta, no estás para no estás jugar. para jugar. Y, y ya el fútbol ha evolucionado tanto que 5 kilómetros por hora es un mundo. O sea, tienes que estar siempre picando los valores que son, porque si no, estás fuera. Estás fuera. Tienes que ser, y esto lo digo un poco a nivel personal y saliéndome de lo que me corresponde, pero tienes que ser un talento superior, pero superior te estoy hablando Un fuera de serie. estratosféricos para que puedas marcar la diferencia sin dar determinados valores. El resto, o estás dentro o estás dentro. Entonces, si no eres capaz de generar esas aceleraciones, si en velocidad punta no alcanzas X, si no, no llega, no llega. Entonces, los primeros equipos con las canteras, con los equipos B, C, etcétera, jugadores que pueden estar a punto de debutar o no debutar en equipos profesionales, se está mirando eso. Para fichar, se está mirando eso. Para fichar se mira los parámetros de los futbolistas. No, esta me gusta, esta no, no, no. ¿Cuánto da? ¿Cuánto no da? Y ahí es donde al final es una El cuestión sí o de, el no. al final Sí, es una sí. cuestión de dinero también. Sí, sí. ¿Quién va a invertir Sí, sí, dinero parece que no, pero en... son activos al final, ¿eh? Es como Son pasar el activos. colador y los que te Sí, quedan, a estos vamos a sí, ver cuál vale. sí, No hay, no sí. hay jugador o jugadora más cara que la que está en el banquillo. Entonces, como empresa, no, No puedes tener el un club no activo se sin puede, producir. exactamente, el club no se puede permitir tener una jugadora o un jugador en el banquillo cobrando X. El club se tiene que asegurar de que si pagas tanto, Te tiene que te generar tiene que generar un rendimiento determinado. exactamente, ¿no? Sea a nivel futbolístico, que eso luego Se se traduce. traduce en otras cuestiones empresariales que ustedes saben más que yo, muy probablemente. No sé si les he Sí, respondido sí, 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 sí. la... No, no. Sobre todo porque al final a mí me encanta el deporte, pero yo no soy el más futbolero del mundo. Tú eres mucho más futbolero que yo. Y me llama la atención toda la vinculación de que al final tú lo ves un deporte, pero me encanta la vinculación de que es una empresa. Y todo hay que medirlo y todos son departamentos y me encanta verlo desde ese punto de vista, detrás de lo que es el campo, por eso. Todo club se divide en dos a grosso modo. La parte empresa y la parte deportiva. Yo pertenezco a la deportiva y hay otras personas encargadas pues, de lo económico, del marketing, de todo este tipo de cosas que tienen que generar ingresos, ¿no? Claro, al final es lo que lo sostiene. Y luego hablando, el otro día que nos tomábamos un café, me comentaste o nos comentaste que estando no me acuerdo si era, estando en el Wolverhampton te llegó una oferta de trabajo en Uzbekistán o algo así, ¿verdad? O Más o menos, más o menos, un más paso o en menos, medio. más o menos. Después de Wolverhampton, durante pandemia y demás, yo decido regresar, un poco una situación de incertidumbre, pues al final familiar. Yo creo que no sé si nos ocurrió a todos, pero yo estaba en Inglaterra, estaba allí solo, estaba muy bien, la verdad, pero no Un poco de sabíamos. crisis existencial. En este caso no, porque lo tenía súper ya ahí se lo tenía súper claro. Pero sí es verdad que había tanta incertidumbre y tanta desinformación o información, no sé cuál de las dos sería la correcta, que decido regresarme y decir, bueno, lo que me apetece después de todo este proceso, porque al final fue un proceso muy exigente donde estuve aislado mucho tiempo y trabajar fuera de tu país, manejar todo ese tipo de situaciones, pues al final genera un estrés emocional importante. Entonces decido regresarme
poner el contador a cero, porque al final me vine con una mano delante y otra detrás. Y, y en octubre de ese año me sale una oferta en Uzbekistán, a través de la Fundación del Real Madrid, que un poco por contextualizar, la Fundación del Real Madrid tiene dos vertientes, ¿no? O dos ramas. Una se encarga de lo social, ¿no? Hay proyectos en determinados países que digamos que el Real Madrid en este caso hace una labor social con niños, con diferentes propuestas, y otra que es el alto rendimiento. Yo evidentemente, pues en este caso era opción alto rendimiento, y se trataba de intentar desarrollar un proyecto en Asia Central, en Uzbekistán. Era la primera vez que el Madrid em, hacía un proyecto en esos países, y me pareció un proyecto súper interesante, ¿no? Joder. Yo creo que las cosas, siempre que hay una lógica, hay que decirles que sí, ¿no? Y, y al final yo, con el tiempo me he dado cuenta que por la decisión que tomé, renuncié un poco a ese camino que yo creo que llevaba medianamente bien encaminado en Inglaterra. Decido por lo que haya sido venir a Tenerife de nuevo, y yo sabía que si yo tenía que apostar y decir, en este caso me salió Uzbekistán, pero podría haber sido otro sitio, ¿no? Tenía amigos que me decían, yo digo, pero Uzbekistán, ya te podrían haber llamado de Estados Unidos, tal. Le digo, ya me llamarán de Estados Claro, es una Unidos, etapa y hay que ya me vivirla. llamarán, o sea, pero yo tengo que hacer algo para que me llamen de un sitio donde a priori yo pueda vivir mejor o desarrollarme profesionalmente mejor, ¿no? Claro. O sea, creo que hay que estar dispuesto a... A que te pasen cosas para que otras puedan Exactamente, ¿no? Y suceder. eso sí que lo tengo Sí. muy claro, y creo que lo intento llevar a cabo siempre, ¿no? Eh, Intentar mover esa arena Si estás en casa no te va a pasar nada en la vida. Exactamente, Eso está exactamente. claro. Entonces dije, esta es la que me vino. Eh, También es verdad que es un proyecto interesante, ¿no? El que me salió en Uzbekistán desde el punto de vista profesional, porque era encargarme de la preparación física de toda una academia que a su vez estaba vinculada a un club profesional de allá, y intentar darle salida a todos esos jugadores, intentar mejorar. Salida me refiero que podamos conseguir que lleguen a nivel X profesional, número. sí, o que, pues como todo, y suena muy frío, pero al final también eso es un valor del club, y el club también le interesa que si no pueden llegar a un primer equipo, que se genere un posible traspaso con esos valores, con esos jóvenes valores, ¿no? Entonces, es verdad que nos pusieron un proyecto de cero, ¿no? En el que, gracias a Luis Hernández, que ahora mismo está entrenando en Lituania, y es de aquí de Tenerife, decidí irme para allá, y digamos que era un folio en blanco, donde Luisma, en este caso, que era el director, eh, propuso hasta dónde se tenían que construir los campos de fútbol, para que se hagan Ah, una o sea, el idea. proyecto es de cero. De cero, cero, cero. O sea, en cuestión de meses hicieron una ciudad deportiva, que me gustaría ver qué ciudades deportivas hay así en Europa. Porque Eh, entiendo que se hizo con un presupuesto. Se mm, metió también el gobierno de por medio, Vale. porque están intentando darle un mayor crecimiento al fútbol. Entonces hizo un acuerdo gobierno-clubes para intentar apostar, hacer una inversión fuerte, y en cuestión de meses, o sea, no me acuerdo, pero es una exageración en lo poco que construyeron una ciudad deportiva con absolutamente todo, donde los jóvenes estudiaban, dormían, todo se hacía allí. Campos de entrenamiento, gimnasios, absolutamente todo. O sea, una auténtica pasada. Es verdad que salías de la ciudad deportiva y te encontrabas con otra realidad, ¿no? Pero el proyecto en sí me pareció muy interesante. Creo que es un lugar donde yo crecí muchísimo, tanto a nivel personal y profesional. Y, si, y donde, si quieren, después hablamos, también lo pasé muy mal, porque esto... Ujú. Hay muchas veces que se pregunta por, ¿no? ¿Cómo llegaste a? ¿Cómo conseguiste tal? Y normalmente nos vamos de manera inconsciente o consciente a las cosas positivas. Claro. Y yo creo que podríamos estar hablando Porque te horas, fuiste a lo mejor. y podríamos estar hablando horas de todas las veces que me equivoqué, de todo lo que lo pasé mal, de todas estas cosas que son, creo que, las que realmente llevan al éxito, el éxito entendido como cada Sí, sí, uno eso es, considere. por supuesto. Y en este caso, si me preguntaran si lo volvería a hacer, con los ojos cerrados, te diría que sí. Sí, sí, o sea que súper enriquecedora esa experiencia, tanto a nivel profesional como personal. Al final son de las experiencias que más aprendes. Cuando tú lo pasas mal,
¿Verdad que cuando tú ibas al colegio siempre te acordabas cuando el profesor te sacaba la pizarra y no te sabías la respuesta? Pues al final siempre te acuerdas de todas esas Estás cosas. traumatizado con eso, ¿eh? Porque... ¿Quieres exponernos algo? Bueno, me toca abrirme. Y te quería preguntar, ¿qué dirías que te aporta conocer tantas culturas tan diferentes? Eh, yo sí considero que mi forma de ver la vida ha cambiado mucho, aunque siempre me encuentro en la esencia, ¿no? Y siempre si miro hacia atrás, sí ha habido una coherencia, creo que a grosso modo, con todo lo que he venido haciendo, ¿no? Lo primero, como decía al principio, creo que me ha ayudado mucho a conocerme y a crecer y a desarrollarme emocionalmente, ¿no? Al final yo siempre he visto la vida como algo global, en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando salgo de la carrera hay una situación familiar en este caso y a nivel país que es que veníamos justo por crisis de 2008-2009, ¿no? Y era un auténtico drama y yo siempre he dicho, si no puedo crecer aquí, o no encuentro, que me gusta más plantearlo así, no encuentro la forma de crecer aquí, pues no sé cuántos países hay, no sé si son 145, 146 o 150 por ahí, pues habrá un lugar para mí, ¿no? Y entonces siempre he intentado llevar a cabo eso de, si no es aquí, será en otro lado, ¿no? Y siempre estoy abierto a nuevas posibilidades fuera. Entonces, a partir de ahí eh, creo que empatizo mucho con las personas. Creo que cuando hablo con alguien tengo muy presente que cada uno está en su proceso, que no es lo mismo mi desarrollo viniendo de La Laguna en este caso, con mi contexto familiar, que alguien que tenga otra procedencia. La forma en la que viven en Uzbekistán, en donde sea, en Corea, no sé, donde sea, es totalmente diferente. Y que al final, ¿quién tiene la razón? Todos o ninguno. O sea, pero creo que no hay una verdad, creo que no hay una forma de entender la vida y a mí eso me encanta y lo disfruto un montón. Sí. ¿Y qué dirías de la etapa en Uzbekistán? Mm. Porque al final em, todo lleva un crecimiento personal, ¿no? Cuando vives muchas cosas y lo vives desde ese prisma de intentar aprender, de que te enriquezca, como tú comentabas que había muchas cosas malas, te tengo que preguntar por eso también. Me Entonces, gusta, me gusta. puesto en balanza, ¿qué fue lo que dirías? Mira, de esta etapa me encantó esto y en esta lo pasé mal, aunque luego lo agradezcas, ¿no? Pero Solo por contextualizar, yo desde que salí de la carrera y durante estaba en carrera estudiando, etcétera, etcétera, máster, siempre he sido una persona que con el foco bien centradito y siempre he querido crecer. Soy muy exigente e intento siempre, no me vale, es decir, yo consigo algo y ya aquí me quedé. celebramos 2 minutos y venga, a lo siguiente, ¿no? Ni me felicites porque ya es que estoy pensando en otra cosa. Entonces en Uzbekistán yo creo que fue un poco el donde explotó porque venía con unos años de no perdonarme una, en el buen sentido y en el mal sentido, ¿no? Entonces en Uzbekistán yo ya sigo con una dinámica de mucho trabajo, de intentar crecer, de intentar desarrollarme todo lo que puedo y en un contexto en el que estoy solo. Es verdad que habían 2 españoles más, pero vivía en un hotel totalmente aislado de la sociedad, porque al final culturalmente son muy diferentes, son musulmanes, en este caso es una república exsoviética, ¿no? Que también tiene ahí pues su origen en la antigua URSS. Entonces es un contraste Shock bastante heavy, ¿no? culturalmente para alguien de aquí, Bastante heavy. acostumbrado al mercado de aquí y nosotros que venimos, casi nadie es creyente a día de hoy, pero vienes de una tradición más cristiana, con otros valores y diferente, tiene que haber sido un... Yo por el- no me acuerdo bien, pero a lo mejor sería un martes a las 7 de la mañana en Los Rodeos, cojo el avión, aterrizo en Uzbekistán al día siguiente por la mañana. Y yo no fui al hotel. Yo con mi maleta me fui a la oficina y empecé a trabajar ese día. Y a los pocos días me dice el director, que ya llevaba mes y medio, 2 meses allí, me dice, Diego, estás totalmente
contextualizado, no hay ningún problema. Y creo que un poco rescatando la pregunta de antes, creo que esa forma global de ver absolutamente todo, sí que me ayuda a que esos cambios, son cambios muy heavy, pero que no sean tanto cambios. O sea, normalizo mucho las diferentes situaciones que se me van dando. Entonces, lidiar con eso a nivel profesional, al final nosotros un poco éramos la cabeza visible de un proyecto donde habían 200 personas que, que no comparten tu cultura, que no comparten tu educación, que no comparten tu forma de ver la vida. Y entonces hay que entrar con pies de plomo y gestionar eso. Al final nosotros teníamos un traductor o un intérprete porque ahí se hablaba ruso o uzbeco. Eh, yo lo intenté, puse todo de Pero, mi parte, pero es pero es complicado. complicado. Aprendí algo de ruso, llegué a comunicarme en ruso, pero es muy, muy complicado, ¿no? Entonces nosotros queríamos implantar, por ejemplo, un sistema de entrenamiento y llegaron los capitanes y nos dijeron, porque me estoy saltando un paso, porque después del tema de la fundación del Real Madrid accedemos ahí a un equipo profesional. De ahí lo que les voy a comentar, que los capitanes llegaron y nos dijeron, ¿cómo van a entrenar por la mañana si nosotros nos levantamos para rezar a las 5? ¿Tú qué quieres, que esté a las 8 desayunando? Eso no puede ser, ¿no? Entonces ahí Ya tienes ya una barrera de lo que estás acostumbrado. exactamente, ¿no? Pero y si tú le explicas, Mm, es que el óptimo es este porque el cuerpo reacciona Ya no así, lo van, no hay no lo manera, vas a ¿no? cambiar. hay veces que, aparte que ellos, yo creo que de manera inconsciente te ven como, ya está, Ya me llegando va a aquí cambiar. con su, ¿no? Y entonces creo que hay que ser cuidadoso y respetuoso. Y entender un poco, eso lleva tiempo, entender cuáles son sus circunstancias para luego, poquito a poco, ir introduciendo tu dinámica de trabajo. Nos cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y eso lleva un desgaste mental muy importante, muy importante. Pero bueno, te digo. ¿Fue la parte más negativa el no poder trabajar como a ti te gustaría? No, la parte negativa fue totalmente personal, sí. Aislado, incomunicado, porque al final era dependiente, porque hasta para pedir un simple vaso de agua necesitaba de una tercera persona, que en este caso era el intérprete. Sin el intérprete, Porque en inglés es imposible allí, en ¿no? inglés imposible, totalmente imposible, imposible. Entonces, claro, pues, ¿no? Quiero un vaso de agua. Quiere un vaso de agua. ¿Cómo la quieres? ¿Fría o del tiempo? Fría del tiempo. ¿Con gas o sin gas? Y al final digo, "Coño, es que ya no lo Déjame quiero porque tranquilo, me lo sirvo ya no yo. lo quiero", ¿no? Esto es un poco broma, pero imaginemos esto en todo tipo de contextos donde hay eh, reuniones serias con determinados jugadores, reuniones serias con donde tenías que reunir con presidente, directiva, etcétera. Reuniones, es decir, es un desgaste mental importante, ¿no? Y todo eso, te digo, donde pierdo personalidad porque al final no puedo expresar las cosas como a mí me gustaría. Si hablando inglés, que es digo inglés porque es digamos, un idioma ya Que bastante casi todo el común y mundo todo se el mundo defiende. mínimamente se defiende. Si ya perdemos personalidad, imaginemos en ruso, ¿no? Entonces, todo eso me aisló mucho y llegó un punto en el que yo entraba a mi habitación del hotel y yo llamaba a mi padre y a mi madre llorando, con 20, no me acuerdo, 26, 27 años tenía. Yo llamaba a mi padre y a mi madre llorando y mi padre me decía, Dios, yo no, bien, ¿no? O sea, me decía yo no me creo que tú me estés llamando. Yo nunca había pensado en la vida que tú me llamaras llorando porque ya, claro, yo llevaba años fuera. Y mi padre ya había Lo daba por superado. normalizado, ¿no? Diego se adapta, Diego va a estar bien, Diego, nada. Y una de las veces que vine para España en una semana ahí de break que tuvimos, eh, cuando volvía en Madrid, en Barajas, me metí en el baño a llorar porque decía, yo no puedo coger este avión de la ansiedad tan grande que tenía, porque al final allí no teníamos ocio casi ninguno, sino era 100% trabajo todo el día. Si librábamos un día, el día postpartido, el que fuera, estábamos a 2 horas y media de la capital, donde sí que puedes desarrollar una vida un poco más cercana a lo que podemos conocer, donde sí que hay pues restaurantes donde puedes tomarte una pizza, unos espaguetis, y estoy diciendo cosas súper comunes, pero en determinados países no son tan comunes. Entonces, en lo que íbamos y veníamos, a mí no me salía rentable 2 horas y media de ida, 2 horas de vuelta Para comerme una pizza para y comer una volverme. pizza. Entonces, al final, yo me acuerdo, me pegué hasta 2 meses y medio, tres creo que fueron, sin salir del lugar en el que estábamos.
Y Te eso revienta. es muy, muy exigente. Sí, sí, sí. Entonces, cuando acaba la temporada decido volverme, poner otra vez, digo, además no me apetecía, con lo que me gusta moverme, no me apetecía ir a ningún otro sitio, sino venir a casa, descansar, reconectar un poco conmigo mismo, ver un poco qué es lo que había pasado, porque necesitaba estructurarlo todo de nuevo. Y ahí es cuando, pues afortunadamente me llega una oferta del Costa de Tenerife, que es donde estoy ahora, y con los brazos abiertos, por supuesto, estoy en casa, estoy Es momento disfrutando. de... Nunca lo pensé, sinceramente es algo que nunca pensé. O sea, yo nunca pensé poder trabajar aquí en un club profesional de fútbol, siempre lo imaginé fuera y estar aquí ha sido ¿A una ti te gustaría bendición. siempre trabajar en Tenerife o en España? Ahora mismo estoy, todo esto de con tanto cambio me ha llevado a intentar disfrutar un poquito más de la hora, del presente, que sé que es súper complicado porque yo siempre estoy en un salto continuo hacia el futuro y querer más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Estás disfrutando la estoy etapa. disfrutando muchísimo, muchísimo. Es un club en el que en el que me siento súper valorado, en el que tengo voz para proponer, para hacer lo que me gusta. Hay muy buena comunicación entre todas las partes y estoy disfrutando también del proceso de intentar poner mi granito de arena en el fútbol femenino, que no necesita granito de arena mío ninguno, porque está creciendo de una forma exponencial, pero sí es verdad que estoy intentando poner mi granito para seguir desarrollándolo y me parece que estoy viviendo una experiencia increíble y súper súper contento y agradecido al club que sigue confiando en mí. Y así lo siento, la verdad. Y aunque ahora estés un poquito más estable, en el sentido de viajes, la realidad es que en el fondo también te gusta viajar, porque hablando, tú has estado en más de 50 países o así, comentábamos el otro día, ¿no? Sí, 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 sí. Te diría que no los he contado, pero Por sí, ahí andan. sí los conté, porque justo este verano estuve en el 50, que no deja de ser anecdótico. Yo creo que lo importante de los viajes, como en la vida, es de disfrutar la experiencia, eh, las anécdotas, ¿no? Tengo un amigo que siempre hace hincapié en los titulares, ¿no? En que haya titulares, ¿no? En las cosas que hacemos. Y creo que el viajar genera muchos titulares Sí, y sea donde sea, porque al final estar en 50 países, ¿qué es estar en 50 países? ¿No? Pues estás un día en uno, vienes, eso cuenta. Es muy claro, relativo, ¿no? claro. Pero sí te puedo decir que he disfrutado, que lo que me ha llevado realmente a esos 50 países no es estar en 50 países, sino tener una cantidad de anécdotas, creo que muy enriquecedoras, que he crecido mucho y que hubiera firmado tener esta vida hace unos cuantos años atrás. Al final los que somos inquietos, nosotros a lo mejor 50 no, pero habremos estado en 20 y algo, 25 o por ahí. 20... Tú Que un ya es poquito más. muchísimo. Sí. Mm. Y a nosotros que vamos, si no estuviéramos todo el día a tope con las empresas, estaríamos viajando continuamente. Y al final son experiencias, conocer culturas, Te es, vuelves más humilde. es brutal, te vuelves más humilde, más agradecido, eh, te hace una visión más global de decir, espérate, que esta realidad que vivo no es la realidad, es mi realidad en una circunstancia concreta, en un momento del tiempo concreto, y te hace ver que otra persona en otra parte del mundo tiene otra realidad, que es lo que tú comentabas antes, ¿no? Que al final esa experiencia de viajar te la llevas y es brutal. A mí personalmente, desde que he acumulado ciertas experiencias viajando, me ha ayudado a valorar muchísimo esto. Al final, en Europa, en los países de Europa medianamente desarrollados o desarrollados en este caso, ¿no? Ujú. Somos unos auténticos privilegiados, o sea, porque el 80% del mundo vive en circunstancias muy, muy, muy diferentes. Y al final, el viajar me ha permitido valorar muchísimo estar en mi casa y decir, es que vivo sin ningún tipo de lujo, pero es que vivo y vivimos un poco Sí, 100%. como queremos. sí. El 80% del mundo hay países en los que no te puedes expresar, que a lo mejor no tienen ni agua, que tu problema es que te cortan la luz de un rango horario. Es verdad que no sabemos la suerte que tenemos, ¿eh? Para mí el ser agradecido, la palabra agradecido es una de las
más vinculadas con la felicidad, fuera broma. O sea, si no puedes ser feliz si no eres agradecido con todo lo que tienes, y si ves la vida desde ese prisma, desde que te levantas, oye, pues me levanto, tengo una cama, tengo luz, tengo ducha, tengo agua corriente, tengo agua caliente, me voy a mi oficina en moto y tengo coche, que tengo donde elegir, no tengo que esperar una guagua, tengo carreteras por donde ir, y te paras desde que te levantas hasta que te acuestas, y eres un privilegiado. Pero un auténtico privilegiado. Eh, Y no lo digo, sé que suena a lo mejor como tópico, ¿no? Pero es que no lo es. O sea, intento ser Y vives bastante más consciente. feliz, ¿eh? Vives más feliz cuando eres consciente, la verdad. Intento ser bastante consciente, creo que lo soy, de lo afortunado que soy. Y, y vivo bastante tranquilo porque al final donde hay muchas veces que veo situaciones en que la gente se enfada, se molesta, se irrita y yo la verdad que no lo entiendo. Claro. Porque cuando tienes esas experiencias y has visto creo que Problemas reales. otros lugares, dices, Eso es una chorrada. Mm. y entonces, A modo de curiosidad, por si lo quieren aplicar, hay un ejercicio que yo empecé a aplicar ya hace algún tiempo y es, todas las noches antes de dormirte, escribe 3 cosas que te hayan pasado en el día por las que estés agradecido, ¿vale? Cuando tú empiezas a hacer este ejercicio, empiezas a escribir cosas súper genéricas. Doy gracias a mis padres por haberme pagado los estudios, ¿no? Empiezas a escribir, pero cuando tú no puedes repetir nunca lo que ya hayas escrito anteriormente, pues cuando ya lleves un mes, te darás cuenta que te empiezas a agradecer. Hoy no hubo tráfico o hoy me tomé una Coca-Cola y me supo increíble. Y empiezas a agradecer y te vuelves consciente de la cantidad de cosas buenas que te pasan en el día, ¿eh? Bueno, Por si lo quieren por si lo quieren aplicar. probar, ¿no? no, Yo se lo escuché a Pablo Moto. Pablo Moto lo hace, ¿eh? a nivel personal sí que escribo, no igual con tanta regularidad, pero sí que me parece súper importante tener ese momento conmigo mismo porque mm, trabajo una cantidad de horas brutales y como no pare un poco y Claro, a ti reconecte conmigo, el ocio te tiene que ser difícil de sí, compaginar, ¿no? sí, ocio creo que era, Tiene que ser el trabajo que es ya, el ¿no? ocio, es difícil, muy difícil, no sin entrar en detalles, pero me está haciendo bastante complicado. Y tú que has viajado tanto, has vivido, porque es lo que tú dices, a lo mejor viajar, que es estar en un país, tú en muchos de ellos lo has vivido mucho porque has estado una temporada, entiendo que otro será más estacionario y de ocio. Eh, ¿Qué país dices, wow, este me sorprendió para bien? Si me puedes decir un par de ellos que te hayan... Yo creo que una cosa es viajarlo y otro es vivirlo, ¿no? Uzbekistán, yo creo que si lo viajas, por ejemplo, es espectacular y que lo sepa la gente que ahí tiene un destino brutal, donde hay una red de transporte medianamente buena, es una empresa española, hay empresas españolas donde han ido a desarrollar el tema de trenes y tal, y la infraestructura no es tan mala y tiene unas ciudades brutales. Pero yo lo viví Uzbekistán y eso es otra cuestión. A mí un viaje que para mí ha sido el mejor viaje de mi vida, teniendo en cuenta que un viaje entran varios factores, personas que te acompañan, si lo haces solo o no, si has tenido una mala experiencia, ¿no? Por desgracia a lo mejor hay una pérdida Sí, de me algo perdí la o... maleta y ya lo pasé mal. Claro, entonces, sin entrar en detalles, la India a mí ha sido el mejor viaje de mi vida, porque creo que es el lugar donde lo que ves solo lo ves allí. Sí, a lo mejor en Nepal, a lo mejor en Sri Lanka, pero no creo que sea tan heavy. La India es la India. Y tú dices, ¿dónde puedo ir a ver algo? En la India. No hay más. A mí ese viaje me pareció el mejor viaje a nivel experiencia de vida Crecimiento. viajando, sí, el ver la muerte tan cerca. ¿Con qué edad fuiste? Fui hace 2 Navidades, fui hace No. 2 inviernos, Hola, hace poquito. sí, reciente. Y la forma en la que, sobre todo en la que entienden la muerte, me parece Yo súper interesante. opino igual, pero creo que es un país que no es para niños. No, no, ni para niños ni para, o sea, que hay que diferenciar entre viajar e ir de vacaciones. Mm. Y a la India se va de viaje. Sí, tienes que ir con una mentalidad determinada. Yo creo que Sí. ahí Sí. tienes tanto contraste que o te pasa por encima y dices, uff, Yo entiendo que haya gente que me dice, mi prima fue y me dice, Diego, a los 2 días me quería volver. Lo entiendo, lo entiendo. Es un destino muy exigente donde creo que hay que hacer una labor de contextualización antes, sí. informarse un poquito y estar preparado para lo que se va a ver. Como vayas de, bueno, sí, compré Sí, un a ver billete a qué la pasa, a India. ver qué pasa. La India no funciona así. La Sí. India como experiencia, la India. Para un sitio que no he vivido y que me gustaría vivir, de los que he estado, Corea, por Ah, sí. ejemplo.
Pero y Corea no es un sitio como muy súper controlado, porque yo llevo fatal Ujú. el tema de... Corea está lleno de cámaras por todos lados, te Sí, vigilan todo lo que haces. O sea, sí. ¿no es un poco chocante? Qui- Y también tengo entendido que son un poco... Racista. Sí, Sí, no te voy a decir racista, pero sí, como que al de fuera... Bueno, sí, sí. racista, ¿no? Sin entrar en polémica, pero Sí, sí. vivirlo, claro, por ejemplo, yo a mi familia no me gustaría, si la tuviera, no me gustaría desarrollarla en Corea. Me gustaría ir a vivir, por ejemplo, pues firmar en un equipo coreano, me encantaría y vivir Ir un año. Corea de esa forma, exacto. Ajá. No desarrollar mi vida en ese país, no, porque sí es verdad que luego, si entramos un poquito más a nivel social, sí que es un país muy exigente con la educación. La tasa de suicidio es bastante alta y hay cuestiones ahí un poquito más, Turbia. sí, sí, exacto. Entonces, vivirlo, pero digamos de manera, Pero ¿y qué te llama la atención entonces del país? la facilidad con la que se vive, es decir, yo creo que se vive muy cómodo, sin entrar en Sí, sí. profundidad. Infraestructura, cruzas de un país, de un lado del país a otro en 2 horas con un tren bala que lo puedes ir a coger a la hora que te dé la gana porque hay infinidad de trenes que te mueven a infinidad de sitios. Ciudades como Seúl, como Busan, que tienes absolutamente todo a mano. eh, es como una... Están en el futuro, ¿no? Está en el futuro. O sea, yo llegué y donde nos alojábamos en Seúl, por ejemplo, había luces en el suelo porque la- esto es un aspecto negativo que particularmente Ajá. no me gustaría que fuera así o no me gustaría vivirlo de esa forma, pero ahí hay tanto consumo de móvil que hay semáforos como los tenemos aquí y hay semáforos en el suelo, porque la gente va agachada mirando el móvil y para frenarse en un paso de peatón le han puesto luces en el suelo, verdes, rojas. Qué locura. Entonces, eh, esto es un poco más anecdótico, ¿no? Sí. Pero sí me gustaría que sin entrar, sí me gustaría vivirlo como yo me he criado, como yo me he educado y tal, sin entrar en ese consumismo, Claro. en esa dependencia de móvil, Sí, de sí, no tecnología ser, no La tener y... el estilo de competitividad del vida de ellos, trabajo. no Exactamente, tener, sino yo como soy puesto ahí, pues lo puedo disfrutar, ¿no? exactamente, a eso me refiero, sí, 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 sí. Y el mejor país para ir, por ejemplo, un viaje en pareja. Es que el mejor viaje, por ejemplo, yo con mi pareja, el mejor viaje es la India. Ah, Claro, pero eso yo no sé si yo lo Claro. claro. compartiría mucha gente, ¿no? Yo afortunadamente tengo una pareja que vamos súper alineados en prácticamente todo y que me permite disfrutar de la India como un niño pequeño, que nos quedamos en trenes durmiendo 14 horas con... O sea, me refiero que no vamos a la India de lujo ni mucho menos, sino nos gusta vivir la experiencia además de una forma consciente, lo más posible, lo más local posible, ¿no? Entonces, mejor viaje en pareja. Si buscas que, o intentan que les diga París, Roma, tal, no es mi Claro, concepto también de, depende de lo que le no, guste a Claro. cada pareja, no es ¿no? mi concepto de viaje, no es mi concepto de viaje ni el de mi pareja. Entonces, Y ya que tenemos el El de viaje, fiesta. claro, ya que tenemos el viaje laboral y el viaje familiar, queda el viaje de ocio, ¿no? Con de, los colegas. de colegas, yo colegas apostaría por un Costa Rica, por un Panamá o algo así. Sí, porque también les digo, no sé si vinculamos colegas a fiesta. Yo no soy el mejor ejemplo para eso, porque la verdad, me gusta la fiesta, sí, pero en dosis muy pequeñas. Es decir, Muy esporádica. salgo, salgo como nunca, Y hasta el pero año hasta dentro siguiente. de 3 meses que no me hace falta nada más. Entonces, cuando me voy de viaje, no suelo tener ocio nocturno, entendido fiesta, copas, tal, ¿entiendes? Berlín, Tecno. Exactamente, no. Pero sí es verdad que creo que hay países como Costa Rica, Panamá, por ejemplo, que permiten una experiencia completa, que es a donde yo voy, ¿no? Ajá. Donde tienes sitios de fiesta que creo que te lo puedes pasar muy bien. Tienes naturaleza, Eso está muy tienes... guapo. Exacto, o sea, no un viaje de fiesta. Claro. A A mí mí algo me cuesta así, yo creo entenderlo, que ¿no? es un país, Costa Rica, que tiene una naturaleza espectacular Exacto, y poder compaginarlo creo que es un viaje espectacular, la verdad. Y ese sí que exactamente. tengo ganas de ir, la verdad. Yo siempre busco como, bueno, por lo menos sí, que los he hecho, Compaginar un ¿no? poquito de Los todo. he hecho con amigos, compaginar un poco todo, ¿no? Mm. Yo
un Ibiza con eso yo ni se, No es tu ni se me rollo. ocurre, Ajá. ni se me ocurre. Mm, Y por ir cerrando, siempre hay una pregunta que hacemos a todos los invitados, ya que tenemos la inmobiliaria, Sí. que aprovechamos para decir que se llama KDF Realty y que quien necesite algo pues nos puede ver en el enlace. Aprovecho para preguntarte si tú inviertes en propiedades o en qué inviertes o si nos puedes dar un poquito tu opinión sobre la inversión. Y bueno, yo para empezar creo que, para empezar no soy ningún experto, evidentemente, intento ser experto en mi área, pero sí creo que hay que saber mínimamente de diferentes sectores. Yo actualmente no invierto en propiedad, sí que es algo que tengo pensado a muy corto plazo, pero es verdad que la movilidad que he tenido durante estos años, no he decidido, porque siempre es una decisión, no poner Ujú. el foco en la inversión inmobiliaria. Sí es verdad que invierto y, y rescatando o hilándolo un poco con mi sector, con mi trabajo, yo necesito siempre tener una buena planificación financiera porque al final yo firmo en un equipo y la realidad del fútbol es la inmediatez, la poca paciencia que hay para mantener entrenadores o incluso staff, ¿no? Entonces, si hay una mala racha, yo al final estoy expuesto a que dejen de contar conmigo, que en este caso no ha sido Pero así puede de pasar, momento, hay que pero ser puede pasar en previsor. cualquier momento y es algo súper natural, no es ningún drama, es algo que si me dedico a esto tengo que aceptarlo y abrazarlo y así lo hago, no es quedarme sin trabajo, no es ningún drama. Esto me ha costado entenderlo también, no ha sido algo tan fácil. En relación a la pregunta, sí invierto y bueno, tengo parte renta fija, renta variable, diversificado. Tengo ahí mis cositas, sí. Pero si te planteas en el futuro alguna Sí, propiedad o así. en breve, En breve nos llamas. en breve, estaremos aquí sentados para otra cosita. Vale, Sí, 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 sí. genial. Sí. Y Pues sí, no, nada, nada. Que, y perdona por cortarte, que sí es verdad que creo que en España hay un déficit bastante grande en cuestiones de inversión, ¿no? total. Porque creemos que a veces que invertir, ¿no? A lo mejor te dicen, no, tú inviertes y es como que eres multimillonario. Sí, es N- para todo el No lo mundo, soy. obligado. Necesitas, desde que, tío, a cualquier persona que le llegue el mensaje, párate si no inviertes, no es... hay productos más complejos, hay productos más Ujú. simples, pero es algo que tiene que hacer todo el mundo. Párate ya. Y antes empiezas, antes te vas a dar cuenta de la importancia que tiene. No para ahora, no es invierto 1.000 euros y mañana soy millonario, sino coge un hábito y el día de mañana tendrás ahí una hucha que lo vas a agradecer 100%. Ese es el tema, que yo creo que estamos en una sociedad de pura inmediatez, ¿no? Mm, Y creemos que a ver la criptomoneda que mañana me hace, ¿no? ujú. Y criptos, quien quiera quiere, quien no, no, sin entrar en detalles. Pero sí es verdad que tiene que haber un concepto del medio y largo plazo que yo Sí. particularmente creo que no lo hay. Me estoy metiendo un poco más No, en no, vuestro sí, sí. terreno. Creo que queremos disfrutar de todos los recursos ya Y y eso te yo está condenando al futuro, ¿no? exactamente. Y creo que sí que es bueno tener una visión, renunciar a ciertas cosas para Poder poder disponer de ellas disfrutarlas o más adelante. disponer o como queramos llamarlas a medio o largo plazo, ¿no? Y creo que eso en España eh, fallamos un poquito. Mm. Pues te agradecemos un montón que hayas venido. La verdad que he estado muy, muy a gusto con un colega más. Y gracias por venir. Igualmente, nada, ha sido un placer. Espero la nueva temporada Hecho. con los brazos abiertos y nada, seguro que nos mantenemos Seguro, en contacto. seguro. Unas cañas pendientes para cuando tengas un día de ocio, ¿vale? Pues lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Esperamos que se suscriban y que nos apoyen. Y les dejamos las redes sociales y todo el contenido.